He perdido la memoria. Mis recuerdos se quedaron detenidos hace un año, en el momento en que más amaba a Luis. Él me cuidaba con una dedicación absoluta. Me abrazaba cada noche y me besaba mientras su voz temblaba. Cariño, por favor, no recuerdes nunca nada. Después, recuperé todos mis recuerdos. El día en que su primer amor y yo fuimos secuestradas al mismo tiempo. Él eligió salvar a su primer amor, y yo sufrí torturas inhumanas. Capítulo 1. Empecé a tener pesadillas con frecuencia. En el sueño, una mujer yacía en el suelo. A su alrededor había varios hombres que reían con malas intenciones, acercándose lentamente hacia ella. Él te abandonó. Nosotros no te mataremos. Diviértenos un poco y te dejaremos ir. La mujer no podía moverse y fue abusada por ellos uno tras otro. Más tarde, todos se marcharon satisfechos, dejando atrás su cuerpo desaliñado tirado en el suelo. La sangre seguía brotando de su cabeza sin parar. Me desperté sobresaltada, incorporándome y jadeando con fuerza. No. Juana, ¿qué pasa? Luis parecía dormir muy ligero. También se incorporó enseguida y me miró con nerviosismo. Aún estaba aterrada, así que me lancé a sus brazos buscando seguridad. Tuviste una pesadilla, ¿verdad? Luis me rodeó con suavidad, acariciando la parte trasera de mi cabeza. No tengas miedo, estoy aquí. Todo es falso, pero, de alguna manera, me parecía terriblemente real. Enterré mi rostro en su pecho y le conté aquel sueño. Apenas terminé de hablar, su cuerpo se quedó rígido. Luis, levanté la cabeza para mirarlo. Luis volvió en sí y forzó una sonrisa. No es nada, Juana, los sueños no son reales. No pienses más en eso. Luis me abrazó y me consoló durante un buen rato. Solo entonces logré tranquilizarme un poco y me volví a acostar. Esta vez, Luis me apretó con fuerza entre sus brazos. Entre el sueño y la vigilia, sentí que no dejaba de besarme, su cuerpo temblando ligeramente, como si tuviera miedo. Antes de quedarme completamente dormida, escuché un susurro. Cariño, por favor, no recuerdes nunca nada. Capítulo 2. Al día siguiente, Luis me llevó al hospital para una revisión. El médico dijo que el hematoma en mi cabeza estaba desapareciendo poco a poco, y que probablemente pronto recuperaría la memoria. Al instante siguiente, el rostro de Luis se volvió pálido. De camino a casa, me sostuvo la mano con fuerza, sin decir una palabra. Luis, ¿qué te pasa? Sacudí ligeramente su mano. De repente, me arrastró a un callejón vacío. Me presionó contra la pared y empezó a besarme con desesperación. Juana, ¿puedes no dejarme nunca? Después de decir eso, volvió a besarme. Sentí un leve calor en el rostro y lo empujé suavemente. Volvamos primero a casa. La expresión de Luis era terrible, pero seguía sujetándome. Sostuvo mi rostro con ambas manos. No me rechaces, bebé, parpadeé. ¿Por qué parecía que estaba a punto de llorar? Bueno, relajé la resistencia y dejé que me besara. Capítulo 3. Apenas entré en casa, Luis volvió a abrazarme y se inclinó para besarme. Me levantó en brazos y caminó hacia el dormitorio. Cuando pensé que iba a pasar algo, se detuvo de repente, sin ninguna señal previa. No entendía por qué. Desde que desperté, Luis ya no había vuelto a hacer ese tipo de cosas conmigo. Antes, siempre estaba pegado a mí, y cada 2 días quería hacerlo una vez. Luis estaba besando mi oreja, pero su movimiento se detuvo, y me sostuvo en silencio. Lo siento, Juana, lo siento, de verdad. En ese momento, yo no entendía nada, hasta que recordé todo. Fue entonces cuando reaccioné. Luis no es que no tuviera deseos. Simplemente pensaba que yo estaba sucia. Capítulo 4. La atmósfera se volvió tensa. Dejé que me abrazara, pero no sabía qué decir, hasta que sonó el teléfono de Luis. Lo sacó, lo miró un instante, y su expresión se tensó por un segundo antes de levantarse e ir al salón a contestar. Como guiada por algo inexplicable, caminé hasta la puerta. Tenía curiosidad por esa llamada. La voz de Luis llegaba débil y borrosa. Deja de molestarme. Desde el principio hasta el final, solo la amo a ella. Incluso si llega ese día, preferiría morir antes que dejarla. La información era demasiado fragmentada. No pude sacar nada en claro, pero la niebla en mi corazón se hacía cada vez más densa, hasta que apareció Aurelia. Capítulo 5. Ese día, antes de salir, Luis parecía un poco nervioso, como siempre. Me dio instrucciones. Quédate en casa y espérame. Hay algo urgente en la empresa. En cuanto termine vuelvo. Y volvió a insistir. No salgas bajo ninguna circunstancia. Tomó las llaves del coche y se inclinó para besarme otra vez. El cielo afuera estaba gris y pesado, señal de una tormenta inminente. De pronto, sentí una inquietud en el pecho y le tomé la mano. Tienes que volver rápido.
Luis curvó los labios en una sonrisa. No tengas miedo, cariño. Vuelvo enseguida. Dicho eso, se soltó de mi mano y caminó hacia la entrada. Me quedé en el mismo lugar, mirando su espalda. Se fue con prisa, no como otras veces. Cuando antes de salir volvía la cabeza para mirarme, me sentí un poco decepcionada, pero al girarme, vi las llaves del coche sobre la mesa de centro. Luis se había llevado las llaves equivocadas. Las tomé rápidamente y salí a perseguirlo. El ascensor iba directo al estacionamiento. Encontré su coche enseguida. Di un paso hacia adelante, pero me detuve en seco. Miré fijamente a las dos personas dentro del coche, sin parpadear. Luis estaba abrazando a una mujer y besándola. Cuando esa mujer mostró completamente su rostro, sentí como si algo dentro de mi mente se rompiera de golpe. El médico había dicho que, bajo cierto tipo de estímulo, incluso podía recuperar la memoria de inmediato. Claro, eso era poco probable, pero cuando apareció Aurelia, casi al instante, recordé absolutamente todo. Capítulo 6. Hace 3 meses, Aurelia me citó para verme y me provocó abiertamente. Ella era el primer amor de Luis. Volvió a aparecer frente a nosotros con un único objetivo, recuperar a Luis. Lo dijo con total seguridad. La persona que Luis ha amado, desde el principio hasta el final, siempre he sido yo, siempre lo has sido. Tú solo eras un consuelo pasajero mientras yo no estaba. Algo para matar el tiempo. En ese momento, lo único que quería era volver y preguntarle a Luis cara a cara. Sea lo que sea, quiero oírlo salir de su boca. Dejé esas palabras atrás y me fui. Ya estaba anocheciendo, y no había casi nadie en esa calle. Una furgoneta se detuvo de repente a mi lado. 2 hombres bajaron, con expresiones feroces. Me arrastraron directamente dentro del vehículo. Dentro del coche, Aurelia también estaba atada. Los que nos secuestraron eran enemigos acérrimos de Luis en su antigua empresa. Se descubrió que habían malversado una enorme suma de dinero. Cuando la policía fue a su casa, ya había huido. Sospechaba que Luis lo había denunciado. Por eso le guardaba rencor. Capítulo 7. Cuando Luis llegó, yo estaba a punto de pedir ayuda, pero descubrí que miraba fijamente a Aurelia, como si fuera una escena sacada de un drama absurdo. Aunque Luis había traído el dinero del rescate, le exigieron que solo podía llevarse a una persona. Por fin entendí por qué no llamó a la policía y vino solo. Sabía que los secuestradores eran hombres desesperados. No se atrevía a arriesgar a Aurelia. Luis estaba atada de pies y manos, y lo llamé en voz baja. Me miró profundamente a los ojos. Tras unos instantes, finalmente tomó una decisión. Me miró y habló con dificultad. Lo siento, Juana. Aurelia tiene una enfermedad cardíaca. No puedo dejarla. Tú siempre has sido valiente, ¿verdad? Espérame. Volveré a salvarte. Mis ojos se apagaron al instante, cuando varios hombres me tiraron al suelo. Lo último que vi fue la espalda de Luis llevándose a Aurelia en brazos. Capítulo 8. Llamarlo abuso brutal no sería exagerado. Mi cuerpo estaba cubierto de heridas. La cabeza también, durante el forcejeo. Alguien me agarró del cabello y la estrelló contra el suelo de cemento. No sé cuánto tiempo pasó hasta que todo terminó. En toda la fábrica abandonada, solo quedaba yo. La sangre de mi cabeza seguía fluyendo, y mi conciencia se iba desvaneciendo poco a poco. En medio de ese estado agonizante, vi a Luis llegar. Su rostro estaba pálido, y temblando me levantó en brazos. Estaba llorando, con la voz rota. No dejaba de disculparse. Lo siento, Juana, lo siento. Pasaré el resto de mi vida redimiéndome. Te lo ruego, perdóname. Fui llevada al hospital. Durante la hospitalización, desperté brevemente a mitad del tiempo. Abrí los ojos con dificultad. Luis estaba sentado junto a mi cama. Con una mano sostenía la mía, y con la otra hablaba por teléfono. No se dio cuenta de que yo había despertado. Dijo en voz baja: soy yo quien le ha fallado a Juana. No la voy a dejar. Deja de contactarme. No podemos llamar a la policía, dijo Luis. No puedo permitir que Juana haya sido. Apretó un poco más mi mano. Respiró hondo y continuó. No puedo dejar que otros sepan lo que le pasó a Juana. Es mejor que ese grupo haya desaparecido por completo. Así no volverán a aparecer frente a ella. Justo cuando terminó de hablar, no pude resistir más y volví a caer inconsciente. Cuando desperté de nuevo, mi memoria había retrocedido a un año atrás. Luis decía que quería redimirse conmigo, pero ni siquiera estaba dispuesto a llamar a la policía para buscar justicia por mí. Para él, lo que me había ocurrido era algo vergonzoso, algo que no debía salir a la luz. Por un lado, sentía que me debía algo. Por otro, me consideraba sucia. Mi pérdida de memoria le permitió, finalmente, ocultarlo todo sin remordimientos. Capítulo 9. Por fin,
Las dos personas dentro del coche terminaron aquel beso interminable, como si lo hubiera sentido. Luis volvió la mirada hacia mí. Su expresión se llenó de pánico de golpe. Abrió inmediatamente la puerta del coche y caminó hacia mí. Juana, escúchame. Bajo mi mirada cada vez más fría. No pudo decir ni una sola palabra. Después de un largo rato, con el rostro tan apagado como si hubiera aceptado su destino, abrió la boca. Lo has recordado todo, ¿verdad? Lo miré durante unos segundos, sin responder. Luego desvié la vista hacia Aurelia, que en ese momento bajaba del coche. ¿Juana? Preguntó con cautela. ¿Todavía recuerdas quién soy? Sabía que ya estaba al borde del colapso, pero aún así reprimí el temblor de mi cuerpo y le pregunté, solo te voy a preguntar una cosa, ¿tuviste algo que ver con aquel secuestro? Aurelia frunció el ceño de inmediato, incrédula. ¿Sospechas que me alié con ellos? ¿Qué estás pensando, Juana? No me digas que, solo porque te pasó aquello, ahora has desarrollado manía persecutoria. Aurelia, alzó la voz Luis. Yo, tan furiosa que hasta me entró la risa, di un paso más hacia ella, antes de que pudiera reaccionar. Le agarré del pelo y le estampé la cabeza contra el capó del coche de al lado. Debía de ser un coche que llevaba mucho tiempo sin usarse, porque encima tenía acumulada una gruesa capa de polvo. Ah, gritó Aurelia. La próxima vez que no sepas controlar esa boca tuya, te la coso yo misma. Luis me apartó de ella, y al volverme también le solté una bofetada. No se enfadó, solo apretó los labios y trató de justificarse. Yo conozco a Aurelia. Ella no es ese tipo de persona. Juana, creo que la has entendido mal. Míralo. El hombre que tenía delante era mi novio de 4 años. Anoche todavía me estaba abrazando y besando, y hoy estaba defendiendo a otra mujer. Capítulo 10. Media hora después, yo estaba de pie junto a la ventana del salón, en silencio, mirando a Luis. Recuperar la memoria de golpe me había causado un impacto demasiado grande. Ya estaba a un paso de perder la cordura, pero al menos no quería mostrarle esa faceta a Luis. Después de echar a Aurelia, se había quedado sentado en el sofá, fumando en silencio. Por fin, Luis apagó el cigarrillo y levantó la vista hacia mí. Juana, casémonos, dijo con tono sincero. Olvidemos todo eso. Sí. Yo también voy a obligarme a dejar de pensar en aquello, a aceptarte poco a poco. Apreté el alféizar de la ventana con tanta fuerza que me dolió la mano, pero en mi rostro seguía habiendo una sonrisa. Luis, ¿por qué no te mueres? Él pensaba que ya había hecho una concesión enorme, y que aún así yo seguía sin saber valorar nada, así que sus palabras empezaron a sonar ligeramente impacientes. Juana, ¿qué más quieres que haga? Ya me estoy obligando a ignorar lo de aquel día. Estoy dispuesto a pasar el resto de mi vida compensando tu trauma. ¿Y todavía no te basta? Aparte de mí, ¿qué otra opción te queda? Si otros hombres se enteran de que te hicieron eso entre varios, solo se apartarán de ti con asco. Esperé con muchísima paciencia a que terminara de decir la última palabra, y solo entonces le lancé la maceta que tenía a mano. Luis, dilo. ¿Qué me hicieron? Dilo en voz alta. Al final no pude contenerme y me convertí en una loca completamente fuera de control. Le lancé todo lo que encontré a mano a Luis. Basura humana. Al principio pasó del pánico y las disculpas, a quedarse después en silencio, mirando la mesa de centro, la televisión, el cristal. Agarré un palo de golf y lo descargué contra todo lo que tenía alrededor. La casa quedó hecha un desastre. Cuando ya no me quedó nada más que romper, tiré el palo de golf con indiferencia. Luis avanzó hacia mí con los ojos enrojecidos, como si quisiera abrazarme. Atrévete a tocarme otra vez. No tuvo más remedio que bajar las manos, con la voz ronca. Lo siento, Juana, no tuve en cuenta cómo te sentías. No imaginé que fueras a reaccionar así. Lo siento, no debí decir esas cosas. Al ver que yo no respondía, Luis se dio de pronto una bofetada a sí mismo y bajó la mirada. No volveré a mencionar este asunto nunca más. ¿Me perdonas? No, Luis. Me secuestraron porque yo era tu novia, la novia de Luis. Fue por ti que sufrí todo aquello. Tú debes pagar un precio. Eso sería lo justo. Capítulo 11. Después de salir de la casa de Luis, fui al apartamento que mis padres dejaron antes de irse al extranjero. Ya llevaban 3 años destinados a desarrollar el mercado internacional. Después de limpiar la casa, entré al baño, cuando el agua tibia caía desde la ducha, golpeando mi cuerpo en incontables gotas. No pude evitar estremecerme. Era como las manos que cayeron sobre mí aquel día. Ni siquiera podía estar segura de a quién pertenecían. En ese instante, mis sentidos se volvieron 1000 veces más sensibles, y dejé escapar un grito ahogado. Ah, mis manos no dejaban de frotar cada parte de mi cuerpo con fuerza, casi con saña.
como si me estuviera castigando a mí misma. Luis, no vas a tener un buen final. Me acurruqué en una esquina del baño, abrazándome. Dejé que mis uñas se clavaran en mi piel, hasta hacer brotar hilos de sangre. Después de un largo rato, regresé al dormitorio y tomé el teléfono. Abrí el historial de noticias que había visto antes. Título: Una mujer sale de madrugada y es acosada por un hombre que la sigue. No leí el contenido. Fui directamente a los comentarios. ¿Saben escribir titulares o qué? Esto no es, salió de madrugada. Es que una mujer fue atacada por un enfermo. Hoy lo digo aquí claramente, a ver quién se atreve a culpar a esta chica. Espero que esta chica logre salir adelante. No vivas atrapada en el dolor. Por favor, no te castigues por los errores de otros. Los leí uno tras otro, mientras las lágrimas caían sobre la pantalla. Nadie habría imaginado que lo que sostenía mi mente eran esos comentarios en internet. Los veía subir hasta convertirse en los más populares, con decenas de miles, incluso cientos de miles de personas dándoles me gusta y respondiendo. Era como si tantas personas me estuvieran apoyando, consolándome, como si me permitieran, una y otra vez, reprimir las dudas y el desprecio hacia mí misma que surgían dentro de mí, como si me hicieran entender que no estaba caminando sola en la oscuridad. Capítulo 12. Luis me enviaba todos los días mensajes basura sin ningún contenido real. No eran más que confesiones de amor y arrepentimiento vacías. Pronto recuperé el ánimo y volví a recomponerme. Una tarde, fui a pasar por debajo del edificio de Luis. Después de confirmar que la luz de su casa estaba encendida, conduje directamente hacia su empresa. Después de estar tanto tiempo con Luis, algunos de sus compañeros me conocían. Andy, últimamente Luis sale temprano y vuelve tarde. ¿Será que ha conocido nuevos amigos en la empresa? Enfaticé deliberadamente las palabras nuevos amigos. Andy soltó una risa. Juana, no te hagas ideas raras. Luis es súper correcto en la empresa. No deja que ninguna chica se le acerque. Si viene tan temprano y se va tan tarde es por la firma del contrato de este viernes. Lleva meses trabajando en ese proyecto. De verdad estás pensando demasiado. De repente, fingí comprenderlo todo y mostré una expresión avergonzada. He sido demasiado desconfiada. Luego le tendí la tarjeta que tenía en la mano. Andy, esto me lo regaló una amiga. Es una tarjeta de compras con 1000. Está a punto de caducar y no tengo nada que comprar. Dásela a tu novia. Cuando lo vi aceptarla con cierta sorpresa, sonreí y añadí, sobre que vine hoy, mejor no se lo digas a Luis, para que no piense cosas raras. Andy reaccionó un poco tarde, pero también sonrió. Entendido. Atacar lo que más le importa a una persona es lo que causa el daño más letal. Ya estoy empezando a esperar con ansias el viernes. Capítulo 13. Ese viernes, el sol brillaba con fuerza. Sentada en la proa del barco, le envié una foto a Luis. Medio minuto después, me llamó. Luis, ¿quieres adivinar cuántos metros de profundidad tiene este mar? Me giré y sonreí hacia la otra persona en el barco. La madre de Luis. Juana, ¿estás hablando con Luis?, preguntó, alzando un poco la voz porque oía mal. Lo suficiente como para que Luis la escuchara al otro lado. Le sonreí y asentí. ¿La tía sabe nadar?, le pregunté a Luis con cierto interés. Juana, ¿te estás vengando de mí? Su tono era completamente seguro. Sí, respondí sin rodeos. ¿De verdad piensas ir a firmar ese contrato y dejar a tu madre conmigo, tranquilamente, en medio del mar? Si tienes algo contra mí, ven a por mí. Mi madre nunca te ha hecho daño. Parecía apretar los dientes al hablar. Parpadeé. ¿De verdad crees que estás en posición de darme lecciones ahora? Colgué sin más. Le envié mi ubicación y seguí sacándole fotos a su madre, que ya había posado. Juana, ¿así salgo guapa?, le respondí en voz alta. Muy guapa. Una hora después, ya habíamos vuelto a la orilla y estábamos tomando agua de coco. Fue entonces cuando Luis llegó corriendo. Tenía la frente cubierta de sudor y se veía bastante descompuesto, al haber perdido la hora de la firma. Aquel acuerdo en el que llevaba meses trabajando estaba completamente arruinado, aunque la otra empresa todavía estuviera dispuesta a cooperar sin rencores. Su jefe ya no le asignaría ese proyecto a él. Luis examinó a su madre de arriba a abajo varias veces, y solo después de confirmar que estaba bien, soltó un suspiro de alivio. Mamá, Juana y yo tenemos algo que hablar. Ve al coche a esperarme. Se quedó mirándome en silencio, hasta que su madre se fue. No abrió la boca. Juana, ¿ahora estás satisfecha?, negué con la cabeza con total sinceridad. Esto, ni siquiera es el comienzo. La persona a la que siempre he amado eres tú. Me miró con calma y continuó. Juana, ¿qué es exactamente ese nudo en tu corazón? Si es por Aurelia, puedo decirte que,
Desde que estoy contigo, no he tenido ninguna relación real con ella. Claro, besarse no cuenta como tener una relación. Si es por aquel día, sé que ya te causé un daño real. Lo único que puedo hacer es compensarte, te lo juro. Cada día a partir de ahora estaré contigo y te ayudaré a superarlo. Sí, era absurdo. Incluso ahora, seguía sin considerar importante el daño que yo había sufrido. Luis dejó escapar un suspiro pesado. De verdad te amo, y de verdad quiero casarme contigo. Juana, ¿puedes darme otra oportunidad? En ese momento, Luis ya mostraba una leve ruptura emocional. Por un lado, le disgustaba lo ocurrido en el secuestro y me veía como alguien impura. Por otro, me amaba de forma contradictoria. Aquel día, le respondí, Luis, ¿casarme contigo? Solo si me muero primero. En sus ojos apareció dolor, y se fue tambaleándose. Las personas son contradictorias, como Luis, y también como yo. Odiaba a Luis hasta los huesos, pero nunca pensé en hacer daño a su madre. Cuando fui a recogerla hoy, en realidad no tenía intención de tratarla bien, pero lo primero que me dijo al verme fue, Juana, anoche cuando hablamos por videollamada ya noté que has adelgazado mucho. Esta mañana me levanté temprano, maté una gallina y te hice caldo. Ven primero a tomar un poco, luego ya vamos a la playa. La fui a recoger a las 8 de la mañana. Eso significaba que, como mínimo, se había levantado a las 5 para preparar la sopa. Después, muchas veces me pregunté, si no debería haber sido más fría con la familia de Luis, si no fue esa debilidad la que le dio la oportunidad de volver a hacerme daño. Capítulo 14. Aurelia actuó tan bien que logró engañarme en aquel momento. Ese secuestro, desde el principio, fue algo que ella planeó junto con el enemigo de Luis. Estaba segura de que Luis elegiría salvarla a ella. No sé si de verdad el cerebro tiende a olvidar el dolor. Los recuerdos de aquel día ya están algo borrosos para mí, o más bien, nunca me fijé en ello. Ellos grabaron un video. Cuando Aurelia me lo envió, mi mente se quedó completamente en blanco. Miré mecánicamente el mensaje que llegó justo después. Enviado a todos. Ah, cierto. Se me olvidaba decirte. Luis también lo vio, y además permitió que lo hiciera público. No te imaginas la cara que puso al ver todo el proceso. Le dabas asco, ¿sabes? Incluso se abrazó a un cubo de basura para vomitar. Después siguió diciendo un montón de cosas, que aquel día, en el coche del estacionamiento, en realidad nunca tuvieron la intención de quedarse solo en besos. Miraba esas palabras perfectamente ordenadas, pero no lograba formar una frase coherente en mi mente. Solo me quedé fija en las palabras, hacer público el video, mientras todo mi cuerpo se enfriaba, como si estuviera encerrada en una cámara de hielo sin luz, asfixiándome en ese frío. Apagué el teléfono por instinto, aislándome del mundo exterior. No me atrevía en absoluto a ver dónde había publicado Aurelia el video. Mi mirada solo se quedó fija en el cuchillo de fruta dentro del frutero sobre la mesa. Después de un rato, me moví. Cuando el fuerte olor a sangre comenzó a extenderse, alguien empezó a golpear la puerta con urgencia desde la entrada. Juana, abre la puerta, tengo que hablar contigo. No escuches las tonterías de Aurelia. Ya le pedí que borrara el video. Ábreme, por favor, te lo suplico. No te hagas daño. Hablaba rápido, presa del pánico, incluso con la voz ligeramente quebrada, como si estuviera a punto de llorar. Solté el cuchillo y dejé que la sangre corriera por mi brazo. Caminé hasta la puerta, pero no la abrí. Solo sentía confusión. Luis, Aurelia dijo que te doy asco, que te resulto tan repugnante que te hace vomitar. Entonces, ¿por qué vienes ahora fingiendo ser tan afectuoso? Lo siento, Juana, no te desprecio. Escúchame, sí. De verdad solo fue una reacción instintiva. No te desprecio. De verdad. Puras mentiras. Miré fijamente la puerta, usando el poco juicio que me quedaba para reprocharle, y para convencerme a mí misma. Luis, tú tampoco tienes derecho a despreciarme. Tú y Aurelia sois más sucios que yo. ¿Con qué derecho? Golpeé la puerta con fuerza, dejando manchas de sangre sobre ella. ¿Con qué derecho usan la pureza como único criterio para juzgar si una mujer es limpia o no? Juana, no hagas esto, por favor, no me asustes así. Luis giraba desesperadamente el pomo de la puerta, ignorando mis insultos, suplicando. Luis, escúchame bien, tú y Aurelia vais a ir al infierno, porque seré yo quien los envíe allí personalmente, a una condena sin retorno. Después de decir eso, llamé a la administración del edificio. Poco después, los guardias de seguridad llegaron y se llevaron a Luis. Capítulo 15. La casa volvió a quedar en silencio. Con calma, me limpié las heridas y me hice el vendaje. Esta vez,
Solo me derrumbé por un breve instante antes de obligarme a recuperar la razón. Si no lo hacía, ¿qué iba a pasar? ¿Dejar que me volviera loca por completo? Cada segundo que desperdiciara en emociones sería un segundo más en el que Aurelia se sentiría satisfecha. Ahora tenía pruebas de que Aurelia había difundido el video, pero aún no podía demostrar que participó en el secuestro. Llamar a la policía en ese momento no era la mejor opción. Organicé mis pensamientos y, al encender el teléfono, estaba a punto de contactar a Andy, aunque Luis había hecho que Aurelia borrara el video rápidamente. La viralidad ya se había extendido por todas las plataformas a la velocidad de Internet. Accidentalmente abrí una noticia emergente. Título: Una mujer difunde el video íntimo de la ex de su novio. El contenido era casi todo narración, sin ninguna imagen, pero la sección de comentarios no me perdonó. Tuve la suerte de ver el video. Solo puedo decir que estuvo brutal. Jeje, tengo el video original. Sígueme y mándame mensaje privado, gratis. Pásalo. Yo también quiero. Solté el teléfono por reflejo y caí temblando en el sofá. Morir, probablemente sería liberarse al instante. No. Si muriera, ya no tendría que preocuparme por lo que piensen los demás. Ni siquiera sabría si vieron el video o no. Me repetía una y otra vez. Cálmate, cálmate. No soy yo la que está equivocada. No tengo por qué sentir vergüenza. No soy yo. Son ellos. Deja de pensar. Deja de pensar. Mientras no lo vea, estará bien. Repitiéndolo una y otra vez. De pronto una lágrima cayó sobre el dorso de mi mano. Solo entonces me di cuenta de que había estado llorando. El aire quedó en silencio por un segundo, y tardé en recuperar el hilo de mis pensamientos. Me pellizqué con fuerza el brazo y respiré hondo, conteniendo las lágrimas. Haz algo útil, Juana. ¿De qué sirve que llores? Aurelia y los demás deben de estar encantados. Volví a hablar conmigo misma, como si intentara lavarme el cerebro. Capítulo 16. Enfrentar ese obstáculo de frente era demasiado difícil. Al final, elegí escapar. Me aislé de Internet y pasaba los días encerrada en casa. Durante los primeros días, Luis todavía venía a la puerta de mi casa. A veces me suplicaba que lo perdonara, otras murmuraba en voz baja. Parecía incluso reprocharme por tratarlo así. De vez en cuando mencionaba al responsable del secuestro. Luis decía que no lo dejaría escapar. Empecé a notar algo extraño. Sus cambios de ánimo eran muy bruscos, incluso extremos en ocasiones. Mucho tiempo después, me di cuenta. En ese entonces, ya tenía un inicio de esquizofrenia. Lo que nunca imaginé es que el detonante había sido yo. Capítulo 17. Pero si no salía ni usaba Internet, no habría ningún progreso. Tras otra ronda de preparación mental, una tarde salí de casa con mascarilla y gorra. Por suerte, había cambiado de coche. Luis no lo conocía. Lo seguí desde que salió del trabajo hasta abajo de su edificio, sin notar nada extraño. Justo cuando iba a marcharme, Aurelia pasó junto a mi coche con una bolsa de compras elegante. Luis. Instintivamente bajé el respaldo del asiento y me oculté en la sombra. Luis no parecía estar bien. Su expresión era rígida. ¿Qué haces aquí? Frunció ligeramente el ceño. Aurelia puso cara de agravio. Te ascendieron a director general, así que te compré un traje como regalo. No lo necesito. La frialdad de Luis hizo que los ojos de Aurelia se enrojecieran. ¿Sigues enfadado por lo del video? Pero al principio tú también lo permitiste, ¿no? ¿De qué sirve que ahora te arrepientas? Juana nunca te va a perdonar. El ambiente alrededor de Luis se volvió helado en un instante. De repente levantó la mano y le apretó el cuello a Aurelia. Luis. La voz incrédula de Aurelia lo hizo volver en sí. Luis soltó la mano, dio un paso atrás y se marchó, desorientado. Debo admitir que, en el momento en que la soltó, sentí una pizca de decepción, pero había algo que me preocupaba más. Después de fallar en una negociación tan importante, ¿cómo podía haber sido ascendido a director general? Mientras pensaba en eso, mi mirada se fijó en otro lugar. Detrás del edificio frente a mí había un hombre. También llevaba gorra y mascarilla. Parecía estar observando la dirección en la que Luis se había ido. En el instante en que vi sus ojos, me quedé completamente paralizada. La escena que menos quería recordar se abalanzó sobre mí como una inundación. Era el cerebro del secuestro, el enemigo de Luis. También fue el primero en desgarrar mi ropa. Mi mente solo sentía miedo. Me encogí en el asiento del coche, temblando sin parar. Escondí el rostro entre los brazos, abrazándome con fuerza. Por favor, déjame ir, te lo suplico. Puedo darte dinero. No quiero dinero. Solo quiero saber qué tan disfrutable es la novia de ese cabrón de Luis. Por favor, no. Ayuda. Deja de gritar. Entre varios nos turnamos y luego te soltamos. Yo apenas soy el primero.
Jeje, entonces yo voy segundo. ¿Y por qué tú segundo? Sentí un frío recorrer todo mi cuerpo y me abracé aún más fuerte. Sabía que mi estado emocional ya era anormal. Vivía constantemente al borde del colapso. No sabía cuánto más podría resistir. Tras un largo rato, apenas logré volver en mí y me senté en el asiento del conductor. Los tres ya se habían ido. Capítulo 18. Alguien que había desaparecido durante mucho tiempo volvió a aparecer. No era difícil adivinar por qué. No había superado lo de Luis. Más que nadie, deseaba verlo fracasar. Pero el ascenso constante de Luis avivó su odio. Y también lo hizo cometer un error. Capítulo 19. Todo resultó más sencillo de lo que había imaginado. El progreso fue más rápido de lo esperado. Bastó conseguir a Aurelia una sola vez para que todo quedara al descubierto. Después de encontrarse con el enemigo de Luis, aunque bajaron un poco la voz, no tuvieron ningún cuidado real. En una sola conversación lo confesaron todo. No solo hablaron del secuestro, sino también del ascenso de Luis. Aurelia, en una ocasión en la que Luis estaba borracho, lo cuidó en mitad de la noche y aprovechó para desbloquear su teléfono con su huella. Y efectivamente, había problemas. Sobornó a un contable, manipuló cuentas y alteró el mercado. Creó deliberadamente la ilusión de que su empresa estaba prosperando, engañando a numerosos clientes. Gracias a eso, la tasa de éxito de los proyectos de Luis se disparó, colocándolo en el primer lugar, y así lo llevaron al puesto de director general. Me quedé de pie frente a la comisaría, mirando el emblema policial sobre mi cabeza. Era como si ya pudiera ver el destino de Luis y de todos ellos. Después de un momento, me calmé y entré. Me quité la mascarilla y la gorra a las que ya me había acostumbrado. Con la voz entrecortada, dije, hola, vengo a denunciar un delito. Capítulo 20. Ya fuera como denunciante o como observadora. Presencié casi todas las sentencias, excepto la de Aurelia. Quizás presentía algo, o tal vez descubrió alguna pista. Cuando la policía fue a su casa, ya había desaparecido. Aurelia fue puesta inmediatamente en búsqueda y captura. En ese momento lo supe. Esto aún no había terminado. Pero antes de que pudiera hacer algo más, mis padres regresaron al país de forma inesperada. Mi madre, con los ojos llenos de lágrimas, me abrazó con fuerza. Juana. Mi padre también mostraba un gran cansancio en el rostro. Ellos también sabían lo del video, justo cuando una calidez olvidada empezaba a surgir en mi interior. Mi madre habló. Juana, ven con nosotros al extranjero. No lo entendía. No quiero irme al extranjero. Aún tengo cosas que resolver aquí. ¿Todavía quieres quedarte? ¿Sabes que ese video tuyo se ha difundido por todas partes? Mi madre estaba más alterada que cuando yo misma me derrumbé. ¿Cómo puedes estar tan indiferente, tú? Apretó los dientes al decir lo siguiente. ¿No tienes vergüenza? Me quedé paralizada. Tras un largo rato, levanté la vista lentamente para mirarla. Ella se cubrió el rostro y sollozó, las lágrimas filtrándose entre sus dedos. Tu madre tampoco sabe qué hacer. Ahora todos los familiares me llaman preguntando por esto. ¿Cómo voy a decir que mi hija fue? Si te quedas aquí, tu vida entera se arruinará y nosotros no podremos volver a levantar la cabeza ante nadie. La miré, y mis labios secos se entreabrieron. Quería decirle que no estaba arruinada, que solo aún no había salido completamente de esto, pero que seguía deseando el futuro, que estaba luchando por salvarme a mí misma, que tendría una nueva vida, un nuevo comienzo. También quería decirle que ya había enviado a casi todos los que me hicieron daño a la cárcel, que yo no me había rendido conmigo misma. ¿Podrían ellos no rendirse conmigo? Pero justo cuando abrí la boca, mamá, mi madre no pudo sostenerse más y se desmayó. Mi padre la sostuvo a tiempo y, mirándome, suspiró. Juana, ¿por qué no intentas entender a tu madre? No sabes la presión que está soportando. Mis palabras se quedaron atrapadas en la garganta. Mis padres, que habían regresado del extranjero, vestían de la forma más moderna. Habían recibido la educación más avanzada, y en su comportamiento reflejaban perfectamente los estándares actuales, pero sus pensamientos seguían anclados en ideas antiguas y dañinas. Capítulo 21. Mi madre desarrolló hipertensión por mi culpa. No tuve más remedio que ceder. Cuando subí al avión rumbo a Melbourne, estaba completamente insensible. Antes de eso, Luis le pidió a Andy que me dijera que quería verme una vez más. Juana, Luis no parece estar bien. ¿Por qué no vas a verlo? Rechacé sin dudarlo y colgué. Que no esté bien no significa que se esté muriendo. Si fuera lo segundo, entonces sí tendría muchas ganas de verlo. Andy me envió otro mensaje. Me dijo que, después de pagar compensaciones, Luis dejó todo el dinero que le quedaba para mí. Esta vez, no lo rechacé. Usé ese dinero para difundir la orden de búsqueda de Aurelia.
Hice que se compartiera masivamente el aviso emitido por la policía, para que más gente viera su rostro, hasta que la capturen. Vivirá como una rata escondida en las alcantarillas, sin ver la luz del día, sentada en el avión, a miles de metros de altura. Miré la ciudad a través de la ventana. Sabía que, tarde o temprano, volvería aquí, para terminar lo que aún quedaba pendiente. Capítulo 22. Este es mi tercer año en Melbourne. Miré la carta que tenía en la mano, sin el más mínimo interés en abrirla. Era la sexta que Luis me enviaba. Desde que salió de prisión hace medio año, me escribía una cada mes. Le diagnosticaron esquizofrenia, aunque en un grado que podía controlarse con medicación. Es irónico, la causa de su enfermedad fui yo. El asco y el amor, dos emociones contradictorias, desgarraban constantemente su mente. Vivía cada día atormentado por emociones extremas. Por un lado, recordaba el video que había visto y le provocaba náuseas. Por otro, sentía lástima por mí y se arrepentía de no haberme protegido. ¿Qué clase de basura es esa? Tiré la carta directamente a la basura. Justo en ese momento, Lillian, que bajaba las escaleras, lo vio, arrastrando sus pantuflas. Bajó corriendo haciendo ruido. ¿Otra vez ese loco te ha escrito? Dudé un segundo, pero asentí. Los ojos de Lillian se enrojecieron al instante. Hermana, ¿has cambiado? Recibes sus cartas a escondidas y ni siquiera me lo dices. Antes de que pudiera responder, se lanzó a mis brazos. Su suave cabello corto rozó mi cuello. No me importa. Necesito que me abraces para sentirme mejor. Sonreí levemente y le di unas palmaditas en la espalda. Eres muy problemática, dije con una sonrisa impotente. Ella insistió como una niña mimada. Sí, soy problemática. ¿Y qué? Lillian era la hija de una psicóloga china que conocí en Melbourne. La primera vez que la vi, llevaba el pelo corto y tenía un aire algo andrógino. Masticaba chicle y se quedó mirándome un segundo. El globo explotó y se le pegó a los labios. Pero no le importó en absoluto. Solo me miraba fijamente. Después de un momento, sonrió. Hermana, eres muy guapa. Con el tiempo, Lillian se convirtió en una de mis pocas amigas en Melbourne. Por fuera parecía despreocupada, indiferente a todo, pero al volver a casa, se colgaba de mi brazo, mimosa, hablando sin parar. En gran medida, llenó mi vida. Dejó de ser monótona y vacía, pero eso no significaba que me hubiera olvidado de todo lo ocurrido en mi país. 3 años de terapia psicológica me hicieron ver muchas cosas con más calma. No había dejado atrás lo ocurrido. Simplemente ya no me atrapaba en ello. Cuando supe que Aurelia había aparecido recientemente cerca de la casa de Luis, reservé un billete de regreso. Lo único inesperado fue que Lillian insistió en venir conmigo. Me miró enfadada. Ah, así que ibas a volver sin decirme nada. Se acabó. Durante los próximos 3 días no te voy a llamar hermana. Cuando vuelva a casa, tengo un montón de hermanas. Luego no te quejes si tienes que perseguirme arrepentida. No te voy a perdonar fácilmente. Poco después, supe por su padre, que realmente tenía muchas hermanas. 4 primas por parte de madre, 3 por parte de padre, y una hermana biológica. Me quedé sin palabras. Lillian decía que no me perdonaría fácilmente. Pero en cuanto le prometí que podría quedarse en mi casa en el país, volvió a parlotear como siempre, repitiendo, hermana, a cada rato, como si nunca hubiera estado enfadada. Capítulo 23. Después de bajar del avión, la familia de Lillian se la llevó primero para reunirse unos días. Cuando llegué en taxi a mi edificio, Luis ya parecía llevar mucho tiempo esperándome. En el momento en que me vio, sus ojos se iluminaron, pero la sonrisa en sus labios se fue apagando bajo mi mirada indiferente. ¿Tengo algún conocido tuyo en Melbourne? Lo miré con una sonrisa ambigua. Si no, ¿cómo sabría que hoy regresaba? Luis no respondió, solo me miró profundamente. Luego habló lentamente. Juana, te he echado mucho de menos. Dejé escapar una ligera risa, observándolo con calma. Luis, ¿todavía quieres volver conmigo? Tragó saliva antes de asentir, apretando los labios. Sus ojos estaban llenos de cautela. Fruncí el ceño y di un paso atrás, como si temiera contaminarme. Pero tienes una enfermedad mental. La expresión de Luis se quebró, y bajó la mirada, justificándose en voz baja. Tomaré la medicación a tiempo. ¿Podrías hacerme el favor de mantenerte lejos de mí? La verdad es que me dan bastante miedo los enfermos mentales, dije, sin ocultar el desprecio en mi tono. El rostro de Luis palideció. Al final, no dijo nada y se fue. Miré su espalda y solté una risa fría. Luis, ¿también sabes lo que es sentirse humillado? Cuando vi tu expresión de asco aquella vez, me sentí 10.000 veces peor que tú ahora. 3 años viviendo como una rata escondida habían llevado a Aurelia al borde del colapso.
ya fuera buscando ayuda de Luis o esperando volver con él. Era evidente que lo tenía en la mira, pero también era precavida. Aunque la policía había detectado sus movimientos, nunca lograban capturarla. Y eso, justo me daba la oportunidad perfecta, la oportunidad que había estado esperando durante 3 años. Capítulo 24. Después de 3 años sin verlo, Luis se había vuelto mucho más descarado. Después de que yo le dijera cosas tan humillantes, actuaba como si nada hubiera pasado. A veces se quedaba cerca de mi casa, observándome desde la distancia. Otras veces me bloqueaba el paso, ofreciéndome un desayuno o un ramo de flores, y el resultado siempre era el mismo, acababan estrellados contra su cara. Ese día, por casualidad, Lillian había vuelto conmigo. Justo vio a Luis abajo, sosteniendo un ramo de rosas. Lillian tenía un carácter explosivo. Corrió hacia él y empezó a insultarlo sin parar. Cuando me di cuenta de que algo no iba bien con Luis, ya era demasiado tarde. En sus ojos había una violencia contenida, mirando fijamente a Lillian sin parpadear. Era una señal de que estaba perdiendo el control. En medio de la verborrea de Lillian, de repente, Luis le metió con fuerza el ramo de flores en la boca. Un gesto brutal. Los tallos tenían espinas afiladas que le rasgaron los labios. Luis, estás loco. Suéltala ahora mismo. Pero no reaccionó. En ese momento de urgencia, tomé una piedra y la lancé sin dudar contra su mano. Solo entonces Luis se detuvo. El dolor hizo que recuperara poco a poco la cordura. Tenía el dorso de la mano raspado, pero no le prestó atención. Solo me miraba fijamente. Ayudé a Lillian a levantarse y fruncí el ceño al ver la herida en sus labios. Respiré hondo y lo miré de frente. Luis, dime una cosa. Una basura como tú, ¿qué sentido tiene que siga viviendo? Aparté la mirada, sin querer verlo ni un segundo más, y me fui sosteniendo a Lillian. Juana, la voz de Luis era ronca, imposible de leer, como si simplemente hubiera dicho mi nombre sin pensar. Lárgate. No me giré. Después de llevar a Lillian al médico, la envié de vuelta a su casa. Hermana, no podía hablar bien. Solo tiró suavemente de mi ropa, con expresión lastimera. Suspiré y le dije con suavidad, quédate en casa y recupérate. Dentro de un tiempo vendré a buscarte. Sus ojos volvieron a iluminarse. No me mientas. No te miento. Pensé que Luis no aparecería durante bastante tiempo, pero al día siguiente, volvió a estar debajo de mi casa. Su expresión parecía normal. Lo siento, Juana, ayer no debí hacerlo. Compré algunos medicamentos. A ver si pueden servir. No acepté la bolsa que me ofrecía. Solo lo miré durante unos segundos. ¿Así era Luis después de enfermar? Sus emociones eran extremadamente inestables. Bajo una apariencia aparentemente normal, ya estaba completamente podrido por dentro. Luis, ¿crees que me debes algo? ¿Qué quieres compensarme? Pregunté. Asintió sin dudarlo, y añadió, y además, sigo amándote. Sonreí. Muy bien, Luis, tienes que recordarlo. Me debes algo. Asintió con seriedad. Capítulo 25. Aurelia finalmente no pudo contenerse más. Tenía la sensación de que alguien me había estado siguiendo durante varios días. Esa noche, cuando caminaba de regreso a casa, ya eran las 11. Casi no había peatones en la calle. Instintivamente me giré. No había nadie. Pero cuando volví la vista al frente, vi, bajo la luz de la farola, otra sombra además de la mía. Abrí los ojos de par en par antes de poder correr. Alguien me cubrió la boca y la nariz y me arrastró. Me arrojaron en un terreno baldío. Delante de mí había un hombre y una mujer. Esa voz me resultaba familiar. Juana, ¿qué tal si te hacemos revivir lo que pasó el día del secuestro de hace 3 años? Considéralo mi recompensa por haber estado escondida 3 años por tu culpa. Aurelia sostenía el teléfono, agachada frente a mí. Su tono tenía un matiz de lástima fingida. Solo que esta vez no hay suficiente gente. Solo uno. Pero debería ser suficiente para satisfacerte, ¿no? Sonreía. El hombre desconocido empezó a acercarse a mí. Sus ojos turbios estaban llenos de lascivia. Yo tenía las muñecas y los tobillos atados, y mis ojos estaban llenos de pánico. Grité, suplicando, no. Por favor, no. Justo cuando me empujó al suelo, se escuchó otro grito. Atrévete a tocarla y verás. Luis llegó, recogió un palo de madera y lo golpeó con fuerza en la espalda del hombre. Luis, gritó Aurelia. Luis, sálvame. Yo, tumbada de lado en el suelo, lo miré entre sollozos. Esta vez, no me abandones otra vez. Sí. Sus ojos se enrojecieron. No lo haré, Juana, no lo haré. No volveré a permitir que te pase algo así. El hombre también logró levantarse tambaleándose y se lanzó a pelear con Luis.
Al ver que Luis empezaba a perder ventaja, forcejeé con la cuerda de mis muñecas. No logré soltarla, pero el pequeño cuchillo que llevaba escondido en la manga salió disparado. Cayó justo a los pies de Luis. El sonido llamó su atención. «Sálvame, Luis. ¿Qué hacemos? ¿No vamos a poder escapar?» Mi voz temblaba, y mi rostro estaba completamente pálido. Luis me miró fijamente, como si estuviera haciendo una promesa. «Te lo prometo, no volverá a pasar algo así». Después de decir eso, recogió el cuchillo y lo clavó profundamente en el pecho del hombre. Como si no fuera suficiente, lo hundió aún más. «¡Ah!». Aurelia soltó el teléfono y gritó aterrada al ver cómo el hombre perdía la vida poco a poco. Luis había matado a alguien. Miré a Aurelia, aspirando con la nariz, y rápidamente dije: «Aurelia, no lo digas. Sí, ya me has hecho daño, pero tú querías tanto a Luis, no puedes arruinarlo. Si lo cuentas, su vida estará acabada». La mirada de Luis se dirigió lentamente hacia Aurelia, como si estuviera mirando a una muerta. Aurelia ya estaba tan débil que no podía ni levantarse. El cuchillo en la mano de Luis aún goteaba sangre. Se acercó a ella y se agachó, con un tono tranquilo. «Lo he pensado, si no fuera por ti, Juana y yo no habríamos terminado así. Tanto ella como yo, fuimos destruidos por ti». Aurelia negó con la cabeza, retrocediendo en el suelo. «¿Qué estás diciendo, Luis? Recobra el sentido». Aurelia también se dio cuenta de que algo no estaba bien. Su enfermedad había recaído. Luis ya no escuchaba nada de lo que decía. Jugaba con el cuchillo en la mano. Antes de que ella pudiera reaccionar, lo clavó, pero Luis no tenía experiencia. No la mató de inmediato. El cuerpo de Aurelia convulsionó, incapaz de emitir sonido. Luis puso una mano sobre su cuello, mirándola desde arriba. Su mano se fue cerrando lentamente. Al cabo de unos momentos, la mujer dejó de respirar. Luis soltó la mano. Su cabeza cayó sin fuerza, girándose hacia mí. Murió con los ojos abiertos, completamente desorbitados. La miré durante unos segundos, y parpadeé. Capítulo 26. Luis se acercó a mí, con las manos y la ropa cubiertas de sangre. Incluso tenía algunas salpicaduras en el rostro. «Juana, ya he matado a todos los que te hicieron daño». No confirmé ni negué nada, solo lo miré con preocupación. «¿Y ahora qué vas a hacer?». Después de alcanzar el extremo de la locura, parecía haber recuperado la calma. Luis se levantó y caminó hacia los dos cadáveres. «Después de deshacerme de ellos, te llevaré lejos de aquí». Apenas terminó de hablar, sonó de repente una sirena policial estridente. Los coches de policía llegaron muy rápido. Luis sonrió con amargura. «Parece que no hay forma de escapar. Juana, ya no puedo llevarte conmigo». Su voz estaba llena de desesperación. Las luces rojas y azules se reflejaban alternadamente en su rostro. Levanté la vista hacia él, y parpadeé. Capítulo 27. Aunque Luis padecía esquizofrenia, no era suficiente para eximirlo de responsabilidad penal. Fue condenado a 15 años de prisión. Elegí un día soleado y tranquilo para ir a visitarlo. «Juana, si me porto bien, quizá me reduzcan la condena. Tal vez no tenga que cumplir los 15 años». Y entonces yo, sonreí y lo interrumpí. «¿Y eso qué tiene que ver conmigo?». Se quedó inmóvil, como si no entendiera lo que decía. Le sonreí ligeramente, inclinando la cabeza. «¿Ese cuchillo, de verdad fue casualidad que cayera justo a tus pies?». También quería decirle que fui yo quien llamó a la policía, pero al ver al guardia detrás de él, me lo tragué. No tenía intención de meterme en problemas. Esa frase ambigua ya fue suficiente para que Luis lo entendiera. Me miró con incredulidad, incapaz de decir una sola palabra. Me encogí de hombros, sonreí y me despedí con la mano antes de irme. De camino de regreso, al recordar su expresión, no pude evitar reírme. ¿Cómo pudo ser tan ingenuo como para pensar que lo perdonaría? La opresión acumulada durante 3 años por fin se disipó. Justo cuando iba a llamar a Lilian, apareció una llamada en la pantalla del coche. La dejé sonar, hasta que estuvo a punto de colgarse automáticamente. Respondí: «Juana». No dije nada, solo golpeaba suavemente el volante con los dedos. «Tu madre solo quiere preguntarte, ¿volverás para el festival del medio otoño?». Respondí sin cambiar de expresión. «Probablemente no tenga tiempo. Este año aprendí a hacer pasteles de luna. Sé que te gustan de yema de huevo, puedo hacerlos yo misma y enviártelos. ¿Te parece?». Suspiré, impotente. «De verdad no hace falta». Al otro lado hubo un largo silencio antes de que hablara. «Juana, ¿sigues enfadada con mamá?». «Bueno», la interrumpí, «estoy conduciendo». «Si no hay nada más, cuelgo». Medio minuto después, la llamada terminó. Giré el volante, sin que mi expresión cambiara lo más mínimo. Decir que no estaba resentida sería mentira.
Hubo momentos en los que me hice daño por esos videos, en los que me derrumbé por todo lo ocurrido, pero nadie lo sabía. La única vez que realmente quise acabar con mi vida, fue por las palabras de mi madre. En su visión, yo estaba arruinada. Era alguien sin vergüenza, alguien que los hacía incapaces de levantar la cabeza ante los demás. Fue en ese momento cuando entendí realmente algo. Casi todo el mundo estaba en mi contra, y yo caminaba en dirección opuesta, sola, sin nadie detrás de mí. Capítulo 28. Cuando volví en mí, me di cuenta de que había perdido 2 llamadas de Lilian. Apenas contesté la tercera. Su voz parecía atravesar el teléfono. Juana, otra vez no me contestas. Su energía me contagió, y sonreí. Voy a recogerte ahora mismo. Su enfado desapareció al instante. Vale, ven rápido. Estoy esperándote, hermana. Colgué la llamada, y negué la conclusión a la que había llegado antes. Al menos ahora, ya no estaba sola. La persona que estaba a mi lado, se llamaba Lilian.